Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Buen día, ¿cómo está Fernando, Johnny? ¿Cómo les va? Buen día. Bien, gracias, Hola, Walter. De Walter. verdad es un honor tenerte aquí con nosotros. Hola, Johnny, qué bueno. También es un honor tenerte más o menos. Qué bueno verte, Johnny. Gracias por ponernos en Te contacto. conozco. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos van a acompañar hoy y los que lo van a ver en diferido. Hoy tenemos un programa un poco diferente. Yo todo lo que hago lo hago comercial, pero hoy vamos a hablar de todo lo que puede incluir y todo lo que podemos hacer. Vamos a hablar un poco sobre innovación. Vamos a tener este y otro programa más sobre innovación, un tema que desconozco por completo. No se trata de ser solo innovador, sino que trata de tener una metodología. Y hoy traigo aquí conmigo a dos expertos que nos van a platicar de qué es lo que se necesita. Walter tiene, bueno, voy a quitar la experiencia, tiene mucha práctica, mucha capacidad de también transmitir qué es lo que tú tienes que hacer para desarrollar un programa de innovación. Ha desarrollado su propia metodología y va a salir un poco de lo que estamos acostumbrados a hablar solamente sobre tecnología. Johnny trabaja actualmente en el proceso, él también dirige programas de innovación y bueno, están aquí con nosotros para platicar sobre eso. Walter, muchísimo gusto. Johnny, muchísimo gusto. No sé cómo empezamos, Walter, tú me dices. Bueno, ¿cómo estás, Fernando? Hola, Johnny, qué lindo encontrarlos. Bueno, yo creo que podríamos empezar saliendo un poco de la fantasía de lo que es innovar, ¿no? Porque cuando uno habla del tema de innovación, lo primero que te dice la literatura es, tengo una idea, implemente la mañana y vuelvas a Steve Jobs en 5 minutos, ¿no? Y la realidad la realidad de cuando uno tiene una idea, en primer lugar, deberíamos realmente pensar que es una idea, pero tomándolo en términos populares, cuando uno comienza a intentar explicar la idea, ni siquiera aplicarla, explicar la idea, lo primero que la gente te dice es, estás loco, es un absurdo, es ilógico, no va a funcionar y otras cuestiones más. Entonces, lo primero que uno cuando está en innovación aprende es que todo concepto de idea tiene un mismo apellido, ¿no? Locura, insanía, absurdo, imposibilidad. Te habrá pasado vos, Fernando, cuando arrancaste con todo este tema de explicar las ventas digitales, cómo hacer tu propia marca, un montón de cosas, te dijeron, estás loco, un programa de LinkedIn a las 7 de la mañana de Guatemala, una locura total. Bueno, ya tienes un montón de público, gente que te sigue, das programas en distintos lugares de Latinoamérica. Entonces, bueno, recién, de hecho, hablábamos de una colega nuestra en Costa Rica, que es colega nuestra, amiga tuya y amiga mía. Fíjate cómo es este mundo tan pequeñito, ¿no? Tenemos una colega conjunto, amiga, que vive en Costa Rica, vos vivís en Guate y yo vivo en Argentina. Una cosa de loco. Pero entonces el punto es, justamente hablábamos de esta colega, Rocío Mesa. Rocío, ¿cómo te va? Ahí está. Entonces, el punto es, en primer lugar, entender que una idea es un absurdo, en primer lugar. Es algo que uno tiene que entender que cuando alguien tiene una idea es como una forma de adelantarte en el tiempo, ¿correcto? Todas las personas que han tenido éxito con sus ideas es como que tuvieron esa capacidad de ver un escenario futuro y volver y decir, muchachos, miren que la cosa va por este lado. Supongamos, hoy en la mañana, por ejemplo, tuve una conferencia con un colega argentino que hace ya una década que se está dedicando a criptomonedas, por ejemplo. Entonces, vos decís, wow, criptomonedas hoy es una palabra común, que todavía... Hace 10 años, ¿no? Pero nada, ni ¿No? siquiera. Me contaba, por ejemplo, me decía Walter, en China, por ejemplo, hay lugares donde te ponen un cartel que dice, escucha esto, es obligatorio por el gobierno que aceptemos pesos, es decir, moneda tangible que puedes tocar.
¿Se entiende el concepto? Sí, Ya sí, hay sí, lugares sí. en China Donde ya no te todo quieren pasa por el aceptar. celular. Claro, no te aceptan el dinero. Vas con el dinero en la mano y dices, no, 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 señor, directamente. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es que la innovación es justamente un absurdo que genera en mucha gente restricciones, obstrucciones. Y el primer enemigo justamente de las ideas muchas veces son las propias organizaciones, ¿no? Donde uno trabaja, donde uno se desempeña. Entonces, si ustedes me dicen, bueno, ¿qué es una idea? Es justamente ese absurdo que rompe la lógica tradicional. ¿Y qué es la innovación? Es justamente todas esas obstrucciones que nosotros nos encontramos para poder implementar una idea. O sea, Esa es la realidad de todos los días. O sea, la idea es la idea. A mí se me ocurre hacer algo nuevo aquí en las transmisiones y la innovación es la implementación. Así es como lo veríamos. Sí, pero entre la idea y la implementación, lo que tenemos que entender permanentemente es que nos vamos a encontrar con obstrucciones, con restricciones, con problemas, con conflictos, con situaciones que ni siquiera imaginamos que nos íbamos a encontrar. Por eso fíjate que los emprendedores, bueno, en tu caso, Fernando, vos sos un emprendedor natural, ya tenés tu propia organización, pero siempre estás emprendiendo cosas nuevas. Fíjate que cuando te cuentan cómo lo hiciste, vos mirás a la gente y le decís, bueno, les voy a contar todo lo que tuve que superar. Tuve que superar esto, superar esto, superar esto, fijarme esto, no me di cuenta de esto. ¿Qué es lo que estás contando? Estás contando justamente esa voluntad y esa capacidad de pensamiento que tenías para poder superar obstáculos que han tenido. No hay ningún emprendedor que te cuente que todo le salió bien en 5 minutos. No existe. O ¿Correcto? sea, Entonces, sí, por qué la... y ¿sabes qué es lo que pasa también? De una cosa de emprender, y hablemos de una idea, así como dices, un emprendimiento, que nosotros ya somos empresarios, pero veamos con cosas nuevas. Cuando quieres lanzar algo nuevo al mercado, todo el mundo te dice, ¿para qué? O sea, eso ya está. O sea, ¿para qué te vas a meter a esto? O sea, tienes que navegar contra todo esto. Todo esto lo Claro. tienes que navegar cada vez que se te ocurre abrir la boca. Yo prefiero no decir nada, sino que lo hago. O sea, no digo nada, solo lo hago. O sea, ya aprendí a hacer las cosas sin preguntar y yo me pongo a hacerlo y tengo incluso grandes amigos que son excelentes personas que me han dicho, ¿y para qué? O sea, simple y sencillamente así pasa en la vida, así son las ideas. Mira, vos recién, perdón, Johnny, ibas a hacer, Sí, ibas a sí, hacer no, un no, y yo comentario. me estaba recordando lo que decía Fernando, lo que debatíamos el otro día con un grupo de personas en una clase con Walter, que la, la prosperidad o el éxito viene a ser enemigo de la innovación. Y es dicho lo que decía Fernando al inverso. O sea, yo tengo una idea y la implemento, pero eso no es innovar al final de cuentas. Las ideas que, No. que, que salen a luz al final de cuentas no solo es innovar, porque podemos tener ideas brillantes y solo pueden ser sueños. Y muchas veces frenamos la innovación porque nos sentimos bien, está funcionando, estoy haciendo bien las cosas, entonces ¿para qué voy a innovar? Entonces, y ahí se da lo que discutíamos, ¿te recuerdas, Walter? El otro Sí, día sí. con muchas personas que decían, porque la innovación, al final de cuentas, es enemiga del éxito o de cuando te va bien. Yo aquí ¿Sí? ahorita solo para que establezcamos algunas cosas. Juanma, yo lo conocí a Juanma yo le compré a Juanma, yo fui su primer cliente, de hecho fue una persona que me hizo que cambiara yo, que estaba en Blogger, para cambiar a WordPress. Y él estaba trabajando en WordPress y de repente se saturó el mercado y ahora está trabajando específicamente enseñando a las personas a hacer esto que estamos haciendo, hacer transmisiones en vivo. Por cierto, vamos a tener un programa de cómo armar YouTube, me va a ayudar él a armar mi YouTube. Él creció en una forma, me va a ayudar exponencialmente, pero de solo hacer una idea lo convirtió en una innovación. Ahora él es un referente en transmisiones en vivo y en muy poco tiempo utilizando lo que hago. Entonces hablo de innovación. Otto Gramajo, él vive en un lugar que se llama Coatepeque, que es un lugar en el interior de mi país, ¿sí? Mucho calor. Entonces, se llama Perseverar, pero yo no sé qué cantidad de negocios tiene Otto.
O sea, cuando te digo cantidad de negocios, tiene negocios en el mercado, tiene como 7 locales. Tiene farmacia, tiene vendedora de granos, tiene expendio de no sé qué. Y a cada rato pone algo y afortunadamente todo le va bien. Pero hagamos solo, Walter, solo para definir. Las ideas de él la implementa y él se convirtió en una innovación. Vino, puso la farmacia ahora y lo miras a él con sus fotos con su farmacia y ahí tiene todo lo de farmacia y de repente está haciendo cosas de farmacia. Por supuesto, él tiene gente que lo haga. ¿Eso ya es una innovación o solo es una idea, un negocio que puso? ¿Cómo defines una Bueno, innovación de una idea? ahí está, esa es una linda pregunta, porque ahí tenemos dos miradas, te diría, opuestas. Una mirada es desde el punto de vista corporativo, que la innovación tiene que tener algunas características. Tiene que ser rentable, en primer lugar. Segundo, tiene que ser funcional, tanto para la empresa como para el mercado. Y tercero, obviamente, la aceptación del cliente. Entonces, las empresas miran la innovación desde esa perspectiva. Es decir, miran la innovación desde una perspectiva cuantitativa. ¿Correcto? Es decir, cuánto me deja, qué rentabilidad me está dejando, cuánto mercado hemos ganado, y lo miden desde un punto de vista específicamente cuantitativo. La otra mirada, la mirada de la investigación, es una mirada más cualitativa, más de desarrollo. Es decir, por ejemplo, un laboratorio, correcto, que invierte durante 10, 15, 20 años para sacar una vacuna nueva, una forma nueva, un remedio nuevo, correcto, que no ve en el corto plazo rentabilidad y quizás no la vea nunca. ¿Se entiende? Porque el producto al final no salió, fracasó, etcétera, y no la va a ver nunca, correcto, esa rentabilidad. Entonces, todas las empresas que se dedican a la investigación saben que de 100 ideas que tengan y que desarrollen, quizás una o dos tenga éxito en el mercado y el resto es inversión. Es decir, lo ven de una forma cualitativa, obviamente también buscando que en algún momento se convierta en cuantitativo. Entonces, si vos te dedicas a una ONG o te dedicas a otras cuestiones, por ejemplo, medio ambiente, etcétera, que también es cuantitativo, pero también hay una intención cualitativa en primer lugar. ¿Cuál es? Enseñar a la gente a cuidar el único lugar que tenemos. No tenemos otro, por ejemplo. Entonces, si lo vemos desde un punto de vista corporativo, está vinculado a lo cuantitativo, está vinculado a la rentabilidad, al dinero. Punto. Chao. Si lo vemos desde un punto de vista cualitativo, está más vinculado a la innovación, al buscar alternativas y otras cuestiones más. Los verdaderos innovadores siempre tienen su corazón en lo cualitativo, porque lo cualitativo es lo que te impulsa. Recién alguien, creo que era Otto, que comentaba y decía, bueno, la perseverancia. Bueno, la perseverancia es una característica cualitativa, no es cuantitativa. Es una característica. ¿Qué significa perseverar? Significa esa capacidad que tenemos de aceptar y enfrentar y solucionar situaciones o problemas emergentes que no hemos contemplado. Y es un concepto, o sea, no es algo que yo pueda decir, mira, ahí va perseverancia por ahí caminando, o sea, no es algo que yo pueda hacer, es algo que yo asumo que es perseverancia. ¿Cómo le digo a Otto, cuánto nivel de perseverancia tenés hoy en la mañana? 35.4%. Sí, exacto. No. ¿Cuánto tuviste ayer? No, ayer tuve un poco mejor, 42.8. Correcto. No tiene una forma de medirlo. Tiene una forma, digamos, tiene una manera muy vinculada a lo cualitativo, es decir, muy vinculada a la voluntad, muy vinculada a la paciencia, muy vinculada a esa actitud de que algo se va a empezar a enfrentarse. Y fíjate, mira, hay una cuestión que es fundamental, que los libros también plantean y que indudablemente le ponen una poesía que es maravillosa, pero poca realidad. Muchos emprendedores, y quizás otro que está aquí que es emprendedor, u otros que nos están escuchando, arrancan sin saber qué les va a pasar. Dicen, vamos por una farmacia. Correcto. ¿Y por qué? Porque creo que es negocio. Y arrancan por una farmacia. No son ni farmacéuticos, no tienen la menor idea ni de remedios, ni de cómo son. Y arrancan. Correcto. Vamos por un restaurante. Acá, tal cual. Y arrancan. Y arrancan. Entonces, fíjate que la literatura que te dice, no, primero tenés que aprender,
tenés que informarte, tenés que hacer esto, lo otro, y una vez que investigues todo, recién, y muchos emprendedores arrancan, quizás por una cuestión que es importante entender. Yo le voy a contar un caso. Yo en el 2004, yo trabajé siempre de forma independiente y a veces en relación de dependencia. Y en el 2004 comienzo a trabajar en forma independiente para una consultora en un tema determinado, que no tenía yo mucho conocimiento del tema en ese momento. Y arranqué porque tenía que trabajar. Si no me puse a analizar, digo, bueno, a ver, me pongo a analizar si es de mi perfil o no es mi perfil. Yo tenía que trabajar. Entonces arranqué y fui aprendiendo los golpes. Como te habrá pasado a vos, Fernando, como te habrá pasado a vos, Johnny, que vamos, bueno, entonces, ¿dónde está ese conocimiento previo, ese tiempo de maduración, esas lecturas? A veces no tenés tiempo, tenés que salir adelante, tenés que pagar hipotecas, tenés que pagar deudas que tenés que convertirte en algo diferente. No tenés tiempo y arrancás igual. Y vas aprendiendo sobre el camino. Es decir, que hay toda la literatura de innovación tiene mucho de fantasía, mucho de poesía, tratan de ocultar el lado malo de la innovación o el lado oscuro, correcto, como si fuese una forma de desconocerlo. Y no es así, la realidad pasa por otro lado. Como siempre digo, dime cuánto dolor estás dispuesto a soportar y te diré qué nivel de innovación estás dispuesto a llevar. ¿Cómo voy construyendo? Ahora hablemos de esquemas, ¿sí? Y yo tengo claro ahorita de que una idea, toda la innovación empieza por una idea, por algo que yo me di cuenta que podía mejorar y empiezo a trabajarlo en esto. Ahora quiero empezar yo, y dijimos esto, te hablo de Otto. Otto viene y hace meses me habló de eso del restaurante y del hotel. Él vio bien local y dijo, aquí pasa gente, ¿sí? O sea, así como te lo estoy diciendo, me lo dijo. Y voy a construir aquí que se parezca a esto y voy a construir un hotel. Así me lo dijo. O sea, él no hizo un estudio previo, nada, solo se dio cuenta de lo que te estás diciendo. Y dije, aquí hay un buen lugar para ponerlo. ¿Cómo debería ser? Esto es un negocio. O sea, no sé si es una innovación, no sé si lo ponemos en ese concepto. ¿Cuál sería el proceso? ¿Cuál sería el primer paso para que yo me dé cuenta si mi innovación si este negocio va a resultar, o esa innovación, esto que yo quiero colocar, porque no estoy inventándome nada nuevo, es un mismo restaurante, un hotel, y te puedo jurar que fue a otro lugar y veo, aquí puse una habitación, aquí. Entonces yo vengo y empiezo a agarrar y decirle al albañil, aquí construíme esto, porque así lo hace otro, construíme aquí, haceme unos planos y yo necesito que aquí quepan 3 habitaciones. Mira cómo lo colocas. ¿Eso es una innovación? ¿O cómo lo convierto yo, algo que es una idea, la convierto realmente en algo que me va a generar resultados? Lo que vos estás conversando, hay algo que está detrás de la idea o antes de la idea. Yo te lo dije en forma muy simple, pero el origen de la idea comienza en la inspiración, después sigue en la intuición. Cuando Otto mira el lugar y dice, acá va un restaurante, podría haber dicho, acá va una farmacia, acá va un supermercado, acá va una venta de carros, podría haber dicho 1000 cosas. Y dijo, no, acá es un restaurante. Es decir, hay una condición natural que tienen muchos innovadores que es la intuición. Entonces, pasa Johnny, pasas vos, paso yo, pasa Otto, y Johnny, Fernando y Walter ven un hueco, nada más. Y pasa Otto y dice, acá veo un restaurante. Eso es intuición pura. Algunos la tienen y otros no la tienen. Correcto. Desde el punto de vista filosófico y psicológico, te dicen que todos tienen intuición, nada más que algunos dejan que te hable y otros tapan la voz. ¿Correcto? Sí, es cierto. Ajá. Entonces, cuando vos decís, acá va un restaurante, decís, no puede ser, no puedo pensar esas cosas, no tengo inteligencia para esto. Y uno tapa su voz. No, y sabes, la tapas con lo siguiente, ¿yo qué experiencia tengo en esto? O sea, yo simple y sencillamente sé de hacer esto, pero yo sé algo de negocios, entonces tal vez podría ser. Entonces, ¿cómo, después de escuchar esa voz de la intuición, cómo le llevas, cómo la ejecutás, Walter? O sea, ¿solo venís, tener la intuición y ahora cómo sabes que eso va a dar resultado o solo lo sentís y te arriesgás? ¿Cómo puedes venir y tener cierta certeza? Y eso va para ti también, Otto.
Sí, porque normalmente hacer las cosas te deberías de meter al curso con Walter, que el sábado inicia un curso, para que puedas darle la parte científica y ordenada a tus ideas y a las ideas de todos los que están acá. Creo que uno se tiene que formar en innovación. ¿Cómo hago yo de esa parte de la innovación? ¿Qué más? Para no perder el feeling, porque cuando se le mete algo a alguien, así como Otto y así como algunos que estamos en esto, se nos mete algo en la cabeza, hacemos todo para que se concluya. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál debería ser el primer paso para comprobar que esa intuición tiene algo de racionalidad? ¿Qué puedo hacer? No sé si racionalidad es la palabra. ¿Qué debería de hacer, Walter? Bueno, acá también hay dos miradas diferentes, dos miradas opuestas que son complementarias. No sé si Johnny querés comentar algo porque... se está mordiendo la lengua, Johnny. No, te escucho tu idea, luego comento, amigo. Dale, porque con Johnny, además de ser muy amigos y ser compañeros de clases en el máster, que él gentilmente me invita cuando da sus clases en el máster en una universidad allá en Guatemala, siempre conversamos de estos temas, ¿no? Sí. Ya, cuando alguien tiene una intuición, lo primero que hace generalmente es tratar de buscar indicadores cuantitativos. Roy, Rose, Van, Tir, trata de buscar de alguna forma, alguna manera para que diga, bueno, esto puede ser negocio o no puede ser negocio, desde el punto de vista rentable. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Entonces saca indicadores y dice, ok, vas a poner un restaurante y decís, bueno, ¿cuánta gente pasa por la puerta por aquí, como pasarela de gente? ¿Qué restaurantes están alrededor? ¿Qué ofrecen esos restaurantes? ¿No? Y así hay un montón de condiciones que vos haces un mapeo de todo eso y decís, esto puede ser negocio. Entonces lo pasás en términos rentables. ¿Qué es lo que ocurre a veces? Hay innovadores que te dicen, bueno, a ver el negocio y te dicen, todos los indicadores te dicen, no va a funcionar. No va a funcionar. Y el innovador te dice, yo estoy convencido, así que vamos a ponerlo igual. Sí. Entonces te dice, pero ¿estás seguro? Vamos a poner igual el restaurante. Y después te das cuenta que a veces los indicadores coinciden y a veces no coinciden con esa intuición que tenía justamente el innovador. Si te fijas en la historia, por ejemplo, Steve Jobs o Bill Gates y todo lo demás, todos los indicadores le daban negativos. Armar una máquina como armó Steve Jobs, donde no tenías posibilidad de acceso a la máquina, con el sueño de Steve Jobs, todos los indicadores daban negativos. De hecho, los primeros momentos de Steve Jobs fueron totalmente... De hecho, no sé si se recorre la historia, pero vendía máquinas que no existían. O sea, gente le compraba máquinas que no existían, las tenían que armar en el momento. Él prometía cosas. Sí. Ajá. Sí, no lo tenía. ¿Entendés? Entonces, los innovadores tienen justamente esa capacidad de ver lo que los indicadores no alcanzan a ver. Recuerden que los indicadores son racionales, lógicos y marcan lo preestablecido. Y la innovación justamente es algo loco, algo insano, algo absurdo que está por encima de los indicadores. ¿Correcto? Ahora, vos mencionaste algo muy interesante. ¿Qué ocurre en las organizaciones? Una cuestión es ser innovador como dueño, ¿correcto? Y otra cosa es ser innovador como director o gerente. Si vos como director o gerente los indicadores te salen mal y vos igual apostás a la idea, ahí tenés dos posibilidades. O te volvés el héroe de la compañía o te despiden. Sí, así es. Porque si fracasás, o sea, si fracasaste, para eso te pago, y si salió mal, es culpa tuya. Así que... Tal cual. Ajá. Tal cual. Entonces, muchos gerentes, ¿qué es lo que hacen? Directores, si el indicador sale mal, dicen no, es decir, no asumen el riesgo. Y mira, y vos hace un ratito arrancaste con algo muy interesante, que mezclaste el riesgo con el concepto de navegar. No sé si te acordás que lo dijiste, estamos navegando en aguas medias turbulentas, ¿no? Que dijiste algo así, vas el riesgo. Bueno, uno de los conceptos de riesgo que planteaba Hegel justamente con respecto al agua, al océano, al mar, decía, el mar es peligroso porque nunca tiene forma. Entonces nunca sabes qué te puedes encontrar en el océano.
Es decir, te encontrás en una situación en la cual todo se mueve a voluntad del océano. Y vos sos una cascarita en un espacio que es Sí, cuando salís al mar, cualquier cosa puede pasar, estás ahí en medio y aunque tengas mucha experiencia, cualquier cosa puede cambiar. Por eso los navegantes decían justamente que la palabra riesgo era estar arriba de un barco en alta mar. De ahí viene el concepto de riesgo moderno, de hace unos 300, 400 años. Ah, no sabía, qué interesante. Sí, ahí Por el temor a lo desconocido. Claro, porque el mar, vos no tenés control, no sabés dónde estás ubicado. Por supuesto, ahora con el GPS y todo lo demás, con las cosas modernas, pensemos hace 500 años atrás, ¿va bien? Que te guías por las estrellas y esas cuestiones más. Estás en la mitad de la noche que no ves absolutamente nada. En aquellos momentos no había luces, no había intercomunicación entre barcos, no había rutas, no había nada. Vos se la salían a jugar. Claro, y decías que Dios me proteja. Hasta me puedo encontrar con una tortuga gigante del otro lado. ¿Qué es eso? No sé. Sí, no sabías a qué ibas, solo salías. Tal cual. Sí. Aquí dice también, mira, aquí dice Sandra, solo que aquí se pone usuario, dice la actualidad del origen también es la necesidad, es el origen de la innovación. O sea, yo tengo que ver cómo salgo adelante, cómo voy a innovar algo porque tengo necesidad de obtener resultados. O sea, no lo puedo medir. Ahora, Walter, solo quiero regresar donde tú vienes y me planteas, yo tengo la idea, ahora quiero ordenar mi idea, quiero innovar esto. Hablemos quiero que me lo diferencies entre un emprendedor y ahora hablemos dentro de la organización. ¿Qué son los pasos que yo debería de seguir? Sí, diferenciame esos dos, por favor. Por supuesto. Mira, dentro de la organización, vos tenés, que yo lo explico en Ipkin, vos tenés 5 pasos que tenés que tener en cuenta. El primero, mejor vamos a hacerlo más fácil. Hay 3 preguntas que están vinculadas a 5 pasos. La primera pregunta es, ¿qué resultado querés alcanzar? Es decir, ¿qué idea querés implementar? Hasta ahí la primera, ¿correcto? Con la idea y hasta dónde, cuál es el alcance de la idea que vos querés. ¿Va bien hasta aquí? Es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué acciones debemos realizar para poder implementar esa idea? Fíjate que la primera pregunta está vinculada a un deseo, ¿qué resultados queremos alcanzar? Y la segunda está vinculada a un deber, es decir, un imperativo. ¿Qué acciones debemos realizar? Hasta ahí vamos bien. Y por último, la tercera... Solo déjame que lo anote. ¿Cuál sería el primero? El primero, te lo voy a pasar aquí abajo. ¿Perdón? Sí, si querés te puedo pasar, si querés te paso un slide después con todo esto. Magnífico. Para que lo puedas sí, pero yo lo puedo compartir. Te agradezco mucho, sí. Sí, por favor, al contrario. Gracias. Y la tercera es que, de hecho, si vos me permitís, podemos regalar algún libro a la audiencia. Me encantaría, de verdad, me encantaría. Podemos aquí sortearla. Sí, claro, sí, tranquilamente, le podemos regalar algún libro que explique esto. Lo podemos hacer, miren, pues lo vamos a hacer diferente, no lo vamos a sortear en este, sino que lo vamos a sortear en el siguiente, porque quiero que haya una secuencia de los que nos acompañen. Aquí está Ave, nuestro amigo que hoy anda en España. Las estrellas eran, sí, en España ahorita vamos a ver, las referencias eran relevantes, si no, se ha hecho tener una estrella polar en el camino, exacto, así es, Oscar, gracias. Claro, tal cual, digamos, las estrellas eran la guía en aquel momento, ¿no? Eran la guía, por eso el punto fundamental es, vos fíjate que el concepto de estrella y el concepto de inspiración van de la misma mano. Sí, me dicen, no lo había dicho así. Ajá. Porque cuando uno se inspira, mira para arriba. No importa quién está arriba, si Dios, Aibaba, Buda, la estrella o Johnny, no importa. Uno mira para arriba para inspirarse. Nadie se inspira mirando en el llano. Uno se inspira mirando hacia arriba. Es como si yo te digo, Fernando, estamos en un laberinto, ¿correcto? ¿Cómo salimos del laberinto si nos mueven las paredes, nos mueven las puertas, nos mueven el piso, nos cambian las escaleras de lugar en este laberinto fantástico? Y vos me decís, Walter, es muy simple salir de acá. Digo, yo hace 8 años que estoy tratando de salir, no puedo salir. Me decís, la única forma de poder salir es elevándonos, Walter. Si nos elevamos, salimos del laberinto, si no, nos vamos a quedar toda la vida acá adentro. Sí. Entonces, es el concepto de la estrella, el concepto de inspiración,
es salir del laberinto. Por eso ya es más filosofía de innovación, cosa que te puedo asegurar que me encanta, ¿no? Podríamos dedicarle horas a ese tema. Pero, entonces, en estas tres preguntas, tenemos qué resultados queremos alcanzar, qué acciones debemos realizar y qué aprendizajes debemos integrar. Estas se componen de 5 estaciones que las llamamos en Ipkin. La primera estación es identificar la idea o el resultado que queremos alcanzar. Después las acciones que queremos implementar, los recursos que vamos a necesitar, los sistemas de medición que van a estar afectados y por último, justamente el sistema de aprendizaje o el feedback. Esas 5 estaciones, que yo te las cuento en forma muy simple, en Ipkin tardamos 5 meses en explicarlas, ¿no? Todo punto por punto, todo esto, etcétera. Y hay una cuestión también que tenemos que entender, y acá todos los emprendedores seguramente me van a apoyar en esto. Las emociones son muy fuertes. Por eso siempre digo que cuando alguien se quiere dedicar a innovar, siempre se casa con 2 mujeres, ¿no? Con soledad y con angustia. Son las 2 mujeres que te acompañan siempre. Sí, son las que te van a acompañar. Siempre. Sí, siempre. Sí. Correcto. Una es tu esposa y la otra tu suegra, si querés. Soledad es tu esposa y angustia es tu suegra, pero son las que siempre te van a acompañar, indefectiblemente. Siempre te van a acompañar. Y ahora, bueno, perdón, continúa porque me estás dando un orden a las ideas. Dale. No. Entonces, desde el punto de vista corporativo, cada una de estas etapas, cada uno de estos pasos, tiene un riesgo metido ahí. Y el riesgo tiene 2 condiciones. Uno es el riesgo que nos enseñan cuando hacemos proyectos. Es decir, ese riesgo que te dice, bueno, dentro de este mapa esto es verde, esto es amarillo, esto es rojo, cuidado con esto podemos manejarlo y esto corre solo, ¿correcto? Que es el verde. Pero también hay otro riesgo importante que tenemos dentro de las empresas y que tienen los innovadores, que es la decisión que tienen que tomar en qué van a discontinuar en relación a lo que están continuando. Repito esto, qué cosa decimos no va más y qué cosa decimos sigue. Esa decisión es tremenda, porque es un cambio. Tengo que dejar algo para tomar lo nuevo. Tal cual. Y no es solamente costo de oportunidad. Es una forma de alejarte muchas veces de la memoria. Es una forma de alejarte muchas veces de la comodidad. Los innovadores naturalmente odian la comodidad. Por eso siempre están buscando cosas nuevas. Fíjate un caso, vamos a ver un caso que ya todo el mundo conoce. Jeff Bezos, el dueño de Amazon. ¿Qué necesidad tiene de comprar, ahora que compró MGM, no sé qué compró ahora, qué necesidad tiene de meterse en el campo de Hollywood? ¿Qué necesidad tiene como declaró alguna vez, de hacerle el cumpleaños de 16 a su hija en la luna? Correcto, está haciendo todos unos cohetes enormes para llevar a todos los amigos a la luna a festejar el cumpleaños de la hija. ¿Qué necesidad tiene? No tiene necesidad. No y no es exhibicionismo, es porque quiere innovar algo y quiere demostrar que se puede. Por supuesto, ya esas personas con esos niveles ya no creen que no tienen límite. Ya están en un pensamiento que creen que todo es posible. Lo mismo con Bill Gates y lo mismo con un montón de gente que están en esas condiciones. ¿Correcto? Es decir, vos decís, pero ¿puede vivir tranquilo económicamente sin tener problemas? Jeff Bezos puede vivir él, sus nietos, bisnietos, los super tataranietos de los recontranietos pueden vivir eternamente. Y sin embargo no para, porque ya la innovación se volvió una adicción, romper límites permanentemente. Entonces, siempre no lo alcance. Bueno, vamos a hacer un cumpleaños de 16. ¿Dónde lo hacemos? En la luna. Cuando nosotros estamos viendo a ver un saloncito para poder hacer el cumpleaños, vamos en la luna. ¿Correcto? Pues sí, ¿por qué? ¿Por qué vamos en la luna? ¿Correcto? Porque podemos. Claro. Bueno, Musk está trabajando con la NASA en un proyecto para ir a Marte.
está poniendo plata para eso, ¿correcto? Entonces, están en unos niveles que uno ni siquiera los imagina, sin contar Google, sin contar Facebook, sin contar un montón de empresas, que también hay empresas chinas, hay empresas israelíes que no están ni siquiera en Google, son empresas ocultas que están haciendo exactamente eso. ¿Se entiende el concepto? Digamos, lo que pasa es que uno siempre habla de Estados Unidos, pero hay empresas israelíes Sí. que no aparecen en Google. Chinas, israelitas que no estamos viendo nosotros acá, sino que simplemente están ahí creciendo. Mire, yo tengo un conocido que trabaja en una empresa israelí que se dedica a innovación, ¿no? Innovación en armas. Y están trabajando con armas de más o menos del 2060, tecnología 2060. Por supuesto que nunca me dijo qué es. Pero me dijo, vos imaginate que lo que vos conocés hoy para nosotros es absolutamente antiguo. Absolutamente antiguo. Es como si habláramos de 1950. Sí. Como si habláramos del rifle, ¿cómo se llama? Del que primero que creó rifles, que fue este muchacho, ¿cómo se llama? Ay, no me puedo acordar ahora. Bueno, ya me va a venir a la cabeza. Correcto. Sí, a las innovaciones que hay ahora de rifles. Tal cual. Tal cual. ¿Cómo se llamaba este hombre que fue el primero en crear rifles con Winchester, con piezas desmontables y acomodables? ¿Ya me vio acá? ¿Quién? Remington, no. No. Winchester, Remington. Dame un ratito que me acuerdo. Me estás haciendo ir a lugares que no imaginaba, Fernando. Vamos a dar una vuelta. Entonces ese es el punto. El innovador es una persona que naturalmente tiende a romper límites. ¿Y qué es el límite que tenemos? Es una linda pregunta para hacerse. ¿Cuál es nuestro límite más grande que tenemos? Tenemos muchos, ¿no? Si me escucha un psicólogo va a decir, no, Walter, pero hay otros también, ¿no? Pero hay dos límites muy fuertes. Uno es el límite del pensamiento. Todos tenemos pensamiento limitado. Punto número uno. Y punto número dos es es el límite que le ponemos a nuestra voluntad. Ahí ya te están diciendo qué dice Johnny Galo, dice. Tranquilos, estamos escuchando a Walter. Ahorita ya vamos a tener la oportunidad. Sigue, Walter. Ya, y tenemos una segunda transmisión que voy a tener mucho que hablar. Entonces, ese es un poco el punto. Recién Rocío planteaba el tema de repensar lo pensado. Bueno, justamente ese es el punto. Para poder aumentar el límite, tenemos que repensar lo pensado. O como yo digo muchas veces en Ipkin, chicos, aprendan a reconocer lo obvio. Reconocer lo obvio significa dar a comprender que la lógica establecida nos limita en el pensamiento. La lógica establecida nos limita en el pensamiento. Cuando alguien dice esto es obvio, lo que está diciendo esto no se vuelve a pensar. ¿Se entiende el poder que tiene la palabra obvio? Cuando digo esto es obvio, es decir, esto no se piensa, esto es así. Solo repetime, ¿la lógica establecida? Claro, la lógica establecida me dice qué es lo que puedo y qué es lo que no puedo pensar. Sí, pero es que dijiste una frase, ¿la lógica establecida nos limita? Define el límite del pensamiento. ¿Qué es lo obvio y qué no es lo obvio? ¿Se entiende lo que planteo? Cuando vos te dicen, por ejemplo, es obvio, por ejemplo, que si te duele la cabeza, tomes una aspirina. Estoy dando un ejemplo tonto, pero para que se entienda. ¿Correcto? Entonces decís, de esto entonces no se habla más. Me duele la cabeza, por lo tanto, tomo una aspirina. Hasta que te encontrás con Rocío, que es psicólogo, y te dice, no, mire, usted tiene dolor de cabeza porque está siempre pensando en la mujer que lo abandonó. Sí. O sea, tiene una razón.
tiene una razón psicológica todo lo que estás pensando. O sea, casi todo lo que tenés tiene una razón psicológica. Ajá. Claro. Entonces Rocío dice, mire, usted le dio la cabeza porque está pensando que su mujer va a volver. No, su mujer no vuelve más, ya está, se fue con Johnny. Olvídese, punto, empieza a vivir su vida. Ah, Ajá. listo. Entonces me saco ese concepto y no me duele más la cabeza. Entonces digo, ¿no era la cuestión de dolor de cabeza aspirina? Entonces, cuando alguien repiensa lo obvio, está modificando los límites. La lógica establecida lo que hace es colocar límites a tu pensamiento. Entonces, hasta acá puedo pensar, hasta acá no puedo pensar. En esto puedo pensar, en esto no puedo pensar. ¿Se entiende el concepto? Entonces, límite. Entonces, claro, cuando vos te encontrás con Rocío, que es psicóloga, una persona muy reconocida en su campo, te dice, olvídese de la mujer, ya está, se fue con Johnny, listo, busque otra. Bueno, y ahí Ingrato ese la hombre. cosa cambia. Ujú. Correcto. Por eso fíjate que cuando uno tiene a veces pensamientos fuertes en algo, te duele la cabeza porque no encontrás la salida. Hasta que viene alguien y te dice, Fernando, te estás volviendo loco por tratar de entrar por YouTube por ese lado, pero entrás por acá. Y decís, ¿cómo no se me ocurrió? ¿Cómo no se me ocurrió? Y vas por el otro lado. Por eso la innovación tiene mucho de solidaridad, tiene mucho de compartir, tiene mucho de estar con el otro buscando cómo romper límites, no Eh, cómo establecer límites. y la vez pasada yo tuve una invitada en un programa que hicimos sobre proyectos. Project Management era sobre esto. Y había una invitada de Scrum. Ujú. Entonces vengo y le digo, ¿cómo puedo usar Scrum para ventas? Y empezó ella a hacerme ejemplos y no encontré ningún ejemplo donde lo pudiera aplicar. O sea, era tan complejo lo que me explicó que yo decía, entonces no puedo usar Scrum para ventas. Eh, o sea, eso fue lo que yo me di. Me puse a investigar y realmente no encontré ningún ejemplo donde agarraran eso de Scrum y lo pusieran para todo el departamento de ventas. ¿Por qué? Pues se podía medir, había que tener certezas. O sea, no todas las metodologías me van a funcionar para lo que yo quiero hacer. ¿Cómo ordeno mis ideas? Hablemos de una metodología porque es la forma más fácil de decir, por aquí voy a agarrar. ¿Cómo ordeno mis ideas? ¿Por dónde tengo que empezar, Walter, para hacer esto? Que hay unos comentarios, dice que interesante, esto tiene que romper paradigmas, las ideas del éxito. Muchas gracias, Lili. Te tengo abandonada, hoy te platico, ¿sí? Pues sí. Bueno, hay una cuestión importante a comprender. Lo primero que tenemos que comprender es, y lo voy a explicar fácilmente porque de esto tengo 3 libros escritos, es decir, yo estoy en contra de los métodos, ¿no? Vos sabés, yo tengo escritos varios libros, ¿no? Pero yo estoy en contra de los métodos, naturalmente. ¿Por qué motivo? Por varios, muchos. Uno de los motivos por los cuales yo estoy en contra es que los métodos es el pensamiento de un tercero que yo aplico. Cuando dice, yo te voy a explicar un método de cómo hacer un pie, Fernando, un pie, digo bien, como ustedes lo llaman pastel, ahí está. Para hacer un pastel, ¿correcto? Yo te estoy pasando una receta. ¿Estamos de acuerdo, Fernando, Johnny? Estoy pasando una receta. Sí, sí, La sí, sí. receta es producto de mi experiencia, de mi pensamiento, y es una síntesis de mi experiencia y de mi pensamiento, de mis errores y mis equivocaciones y mis aciertos. Entonces, el método, en primer lugar, siempre es el resultado del pensamiento de un tercero. Eso es lo primero que tenemos que entender. Es decir, que yo me estoy sumando al límite del pensamiento de otro. Sí, o sea, él diseñó esta metodología, yo estoy utilizando esta metodología porque él le probó que le servía, pero la situación era distinto, el país, el horario, todo. Tal cual. Y además de eso, vos te obligás a pensar en términos de cómo piensa el otro. Es decir, comenzás a mirar las cosas desde la mirada del otro. Ese es un punto importante. El otro punto importante es que las metodologías, como cuestión, todas tienen límites. Y el límite más importante que tiene una metodología es que resuelve los problemas que están dentro de la metodología. Supongamos, Exacto, vamos a hacer un así pie, es. ¿correcto? Vamos a hacer un pie. Y se me apaga el horno.
¿correcto? Por alguna razón, Sí. el pay dura 30 minutos dentro del horno y a los 15 se me apagó el horno. Entonces busco en la receta, ¿qué ocurre si el horno se apaga a los 15 minutos? Y no lo encuentro, porque no está dentro de la receta. Entonces culpo a la receta, digo, esta receta está mal. No, lo que está mal es que no tenía ganas de pensar, que son dos cosas diferentes. A ver qué ocurre. Exacto. ¿Se entiende? Sí. Ahora, pero Sí, los entiendo el métodos no concepto. te guían, Dice, o pero el los clima, métodos dice. no vienen a ser una guía a las personas para que puedan hacer las cosas. Sí son cerrados, o sea, y si no te dejan pensar más allá, porque el método como los procesos vienen a ser para las personas una guía de cómo hacer las cosas, tienen que pasos a seguir y protocolos que respetar. Hoy en día vemos mucho eso, ¿no? Que el protocolo de esto lo tienes que respetar y eso está basado en una metodología. El tema, yo estoy totalmente de acuerdo, Johnny, con eso. ¿Eh? El tema es darte cuenta que la metodología no puede ser el techo de tu pensamiento, tiene que ser el piso de tu pensamiento. Si la metodología es el techo de tu pensamiento, entonces la metodología se convierte en el mínimo, se convierte en el máximo nivel de mediocridad aceptable. Cuando vos le pones pensamiento, se convierte en el mínimo nivel de mediocridad aceptable. ¿Se entiende la diferencia? Es enorme. ¿Eh? Cuando vos decís, esta metodología nos ordena, yo te digo, ok. Esta metodología nos ayuda a coordinarnos, te digo, ok. Esta metodología nos ayuda a no desperdiciar recursos, te digo, ok. Totalmente de acuerdo. Pero también te digo, atentos, ¿eh? Cuando pasa el tiempo y lo único que haces es aplicar esa metodología, te mimetizás con la metodología. La metodología y vos se vuelven uno. Es como diría mi amiga Rocío Messen, se vuelven una célula narcisista. Es decir, yo soy la metodología. Yo soy el saber. Fuera de esto no hay nada. Y ahí Claro. empieza el peligro. Sí, es Te cierto. hago una consulta, Johnny. ¿Conoces algún innovador que haya estado subordinado a metodologías? No, no existe eso, estamos claros, porque toda innovación tiene ideas disruptivas que rompen lo tradicional, que se arriesgan al final de cuentas, o sea, si no, no, bueno, para emprender o para Ah, innovar tienes que salirte ahora, de los quiero romper moldes. con eso porque fue la primera observación y yo realmente, primera observación que les hice, cuando todos hablamos de innovación me dan el design thinking, me dan, ahorita voy a poner a mencionar que el Canva, que esto es lo que necesitas para innovar, este es el camino que tienes que seguir, tienes que hacer una prueba, producto mínimo viable, esto es lo que te dicen, la lógica tiene sentido y esto fue desarrollado así y ha dado resultado para muchas personas. Eh, pero eso es lo que nos dice, lo que nos da una guía, porque yo no sé por dónde empezar. Si no tengo una metodología, vamos a ver, pues, mira, aquí está, dice. Por eso es que la metodología debe ser la base de los procesos que deben ser tropicalizados, adaptados en lugar al país donde serán aplicados. Pero me está diciendo Walter, no, sé que no estás contradiciendo lo que ya está. Me estás diciendo, Fernando, yo voy en contra de eso, deberías de empezar de otra forma. ¿De qué otra forma puedo empezar, Walter? ¿De qué otra forma puedo establecer? Si no voy a agarrar una metodología que ya está, ¿cómo tengo que llevar para qué estrella voy a seguir para hacer las cosas? Mira, el punto es entender lo siguiente. Vos si querés empezar, podés tomar una metodología. Nosotros en Ipkin explicamos criterios y metodologías y modelos, pero también lo que le decimos a la gente es, esto es una forma de pensamiento de Ipkin que ustedes tienen que modificar y adaptar a otras realidades, incluso refutarla. Porque lo más importante que tienen que entender en la metodología, cualquiera sea la metodología, Mira lo que dice ahí abajo, metodología... muy contraintuitivo el diálogo, dice, el argumento de Walter me voló la cabeza, o sea, igual a mí, o sea, me estás diciendo que no utilice eso, pero si lleguemos ahí porque espero que nos lo contestes porque solo tenemos unos minutitos y quiero dejar a todos picados para que estén con nosotros el próximo jueves. Dale, Walter. Lo que quiero plantear es que toda metodología siempre tiene que ser vista como una conjetura, no como una verdad. Es decir, ¿por qué nosotros planteamos ¿por qué buscamos tantas verdades? Esa es la pregunta que uno tiene que hacerse.
¿Por qué buscamos tantas verdades? ¿Por qué quiero buscar que la metodología A sea la verdad, que la metodología B sea la verdad o que el libro de Walter sea cierto? ¿Va bien hasta aquí? Por una cuestión importante. Uno, en la verdad, aún estando equivocado, se siente libre. Es decir, yo aunque aplique una metodología que no sirve para nada, me siento libre. Yo aplico una norma, me siento libre. Yo creo que Guatemala está en Europa y me siento libre. Hasta que alguien viene y me dice, sos un poco bruto, mirá que Guatemala no está en Europa, está en Centroamérica. Pero está, cierto que Guatemala está al sur de Panamá. No, más bruto todavía. No, mira, apuntá para lo de México, que por ahí la cosa funciona. Mirá qué interesante. ¿Correcto? ¿Está bien? Todos buscamos tener verdades para sentirnos libres en esas verdades. En cambio, cuando el innovador no busca estar libre dentro de un espacio, dentro de una isla, por ejemplo, dentro de Coatepeque, con el que mencionabas hace un ratito atrás, Coatepeque donde está el lago, ¿no? No. Coatepeque, está en una frontera, es una frontera, es parte de Quetzaltenango, pero casi está llegando a la frontera con México. Tiene muy cerca muchas cosas. Tenés razón, sí. Hay por ese lado hay unas pirámides, ¿no? ¿O estoy equivocado? No, andas, está lejos. Pero sí, está por el lado de la costa sur. Sí, pertenece a un lugar que es frío, pero es un lugar caliente, lugar frío. Es una belleza de lugar, pero mucho calor. No, ya sé. ¿Sabes con quién fui ahí? Ahora que me estoy acordando, con un cliente nuestro en Guatemala que es Cervecería Gallo. Me invitaron para ir para ese lado. Tienen fuimos con Johnny. Tienen unas casas de campo muy bonitas por ahí, hacen café y otras cosas más. ¿Café era Johnny o otras cosas? Sí, frente a la frontera de México, dice. Mira, aquí te están diciendo el que tiene un lago es el de El Salvador, exacto. Hay un Coatepeque en El Salvador. Ahí me fui a comer Gracias, un Sergio. Restaurante muy lindo, ahí en Coatepeque, en El Salvador, frente al lago, sí. Perdóname, lo que pasa es que voy de una punta a otra y a veces me confundo. Sí. Pero entonces, bueno, de hecho tengo un cuento que yo le dedico a Guatemala en uno de mis libros, que se llama La confianza. La confianza encontró su identidad, y es un cuento que se lo dedico a Guatemala, que arranca diciendo, al pie del Cerro de la Cruz se encontraba la confianza arrodillada en posición de oración. Y ahí hago todo un cuento acerca de la confianza dedicado a Guatemala. Tenemos que leer el libro. No sé cuál libro es el que vas a regalar para que estén ustedes la próxima semana. Tenemos 7 minutos, pero me gustaría que dejáramos abierta la puerta para que las personas nos acompañen la próxima semana. La próxima semana vamos a donar un libro y vamos a poner algunas cosas. Por favor, necesito que compartan la implementación de hoy. ¿Sí? La implementación, vaya, estoy hablando yo porque me puse a leer unas cosas que tenía. Que compartan el programa de hoy. Que lo compartan y digan quiero ganarme Walter y etiqueten a Walter en la red social donde estén y si quiero ganarme el libro Walter y que pongan hashtag Alta Estrategia para que los podamos jalar y vamos a hacer el sorteo el próximo jueves. ¿Qué libro es el que nos vas a dar, Walter? Hagamos una cosa, que Johnny tiene toda mi literatura, así que lo elija él. Excelente. ¿Cuál va? Decime, Johnny. Vamos a regalar una de las últimas ediciones del libro de cuentos reales de innovación para que vean el cuento de Guatemala. Es uno de estos. Ahora, podemos hacer algo diferente porque como este está en Amazon, lo podemos regalar digital también. Entonces, vamos a hablar tú y yo de la metodología. No la metodología. Vamos a hablar contigo si quieres luego la forma y ya le comunicamos a las personas que se conecten. Magnífico, pero por el momento ahorita les vamos a pedir que compartan esto porque hay una información. Ellos están por tener un programa, ¿verdad, Johnny? Un programa de innovación que lo van a dar, que lo van a dar. Solo cuéntanos, Johnny, dónde va a ser y cuáles son los requisitos para que ellos puedan tener información sobre esto. De hecho, acabamos de iniciar uno de los programas, es un diplomado en dirección en expertos de innovación. Ahorita estamos iniciando también uno de negociación asimétrica
pero ahorita están a tiempo, ahí les vamos a mandar la información luego o la vamos a Si me la publicar. das, ¿Sí? haceme el favor de ¿Sí? ponérmela en WhatsApp y yo aquí la comparto. Con Para que, gusto, no, ahorita para que todos se vayan, te la agradezco vamos mucho. a compartir, claro. Sí, Entonces, el diplomado de expertos en innovación dura varios meses, son alrededor de 8 meses y son muy interactivas todas las clases. Tenemos profesores, bueno, es guiado por Walter como profesor principal, pero tenemos invitados de todas partes del mundo, porque IPKIN, pues estamos en 17 países alrededor del mundo, en 2 países en Europa, donde tenemos no solo empresas que en las que ya estamos trabajando, acá en Guatemala, en Centroamérica, estamos en varios lugares, pero los diplomados son internacionales. Se pueden hacer in-house también, pero estos son abiertos internacionales, profesionales que nos gusta y un día nos metimos en este rollo y ya somos parte de esta gran familia de IPKIN que estamos creciendo cada vez más. gracias, ¿Sí? Walter. Y, Johnny, perdón, ponémelo en WhatsApp, porfa. Perdón Ahorita. disculpa la presión, pero ya No tenemos te algunos preocupes. minutitos, tenemos No, 5 minutos. el sábado arrancamos un programa que ¿Dónde dura estaba? 5 semanas de 3 horas por día cada uno, 3 horas por semana, 3 horas y media, que es un profesorado en innovación, con conceptos básicos de innovación. Se llama Un mapa útil, un mapa práctico. Arrancamos este sábado ese programita. Y bueno, Rocío justamente va a hacer el programa Ahí está, sí. y como es, y bueno, los que se quieran sumar, como es, se pueden sumar. El de innovación no, la innovación dura muchos meses, como dijo Johnny, es una carga horaria mucho más pesada, es mucho más profundo, y ese viene se larga la próxima edición en septiembre. Correcto, en septiembre viene la otra Hay que edición. mandarle hay que se lo iniciaran a Oscar para que tenemos que estar ahí, tenemos que tener esta información a la mano y por favor ahí está, Walter, miren su cara, es que está mandándome la información por WhatsApp de una forma, aquí estamos. Excelente, muchísimas gracias, Walter. Yo voy a colocar aquí la información. Gracias, vamos a vernos la próxima semana. Por favor, comparta la información, porque vamos a sortear el libro entre las personas que compartan y vamos a ver otro par de cosas interesantes. Sé que a Johnny se le abrieron los ojos y dice, mira, tienen algunas cosas, pero mira, por aquí vamos a ir, vamos a empezar con esto. Igual vamos a hacer el sorteo el día de la otra semana, el día jueves. Muchas gracias, Walter, de verdad. Muchas gracias, Johnny, por la compañía. Espero tener la información pronto que me la mande Johnny. Muchísimas gracias a todos por la compañía. Algo que para despedirte, Walter y Johnny. Yo, de mi parte, muchísimas gracias, me sentí súper cómodo. Vamos para el jueves que viene y les digo lo que le digo siempre a mis alumnos. Piensen, piensen y piensen. Digamos. Ok. Eso es lo No, más importante que pueden tener. Digamos, y muchísimas busquen gracias. alternativas. Excelente, Muchas muchas gracias. gracias. Muchas gracias, amigo. De verdad, Fernando, gracias por el espacio, por darnos la oportunidad de poder hablar de algo diferente. La innovación es hacer cosas diferentes, es pensar, porque somos tan cómodos que todos los enlatados que importamos, lo que hacemos es los tropicalizamos a nuestro país y en eso echamos a andar. Cuando lo Sí. importante y el innovar es eso. O sea, la base de toda innovación es poner a actuar nuestros pensamientos, aunque nos enfrentemos a mundos desconocidos, pero eso es lo importante, pensar. Así es que gracias y nos vemos la otra semana. Gracias por el tiempo y la oportunidad, amigo. Muchas gracias a todos. Sí, Walter, ¿ibas a decir algo? No, no, agradecerte nuevamente, Fernando, porque es muy gentil de tu parte y la verdad que tenés un programa súper visto y nada, simplemente agradecerte esto. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a todos. Que pasen un excelente resto de semana. Y como siempre, éxitos y buenas ventas. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos el jueves. Y por favor, compartan si quieren su libro. Adiós. Gracias.